Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable de la Coordinación de Inclusión con énfasis en diversidades sexogenéricas y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre cruising, reflexionando sobre el sexo en público. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la Academia. Le damos la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, David Sánchez Hernández, licenciado en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Bueno, pues muchas gracias, David, por haber aceptado venir el día de hoy a platicar conmigo, pero también para que se vuelva una conversación extensiva para aquellas personas que nos están viendo y escuchando. El día de hoy te invité precisamente porque creo que hay un tema que, si bien sucede y la gente habla de eso, quizá no saben, quizá no es que no sepan, sino que hay maneras de nombrar y hablar sobre el tema, ¿no? Y también hay mucha regulación, tabú, hay una moral sexual sobre el sexo en público. Entonces, me gustaría en primer lugar que nos platicaras qué es eso del cruising. Claro, pues en principio muchísimas gracias, John. Realmente agradezco mucho que existan estos espacios dentro de la universidad que pues puedan proliferar este tipo de discusiones. Y para hablar de crossing, pues parte es una generalidad considerar que pues se da entre varones que tienen sexo con otros varones. Sin embargo, si hay como otra forma de enunciar, en este momento no tengo el término, pero también en prácticas en espacios públicos que se dan en la clandestinidad, que se dan de forma fugaz, de forma también un tanto escondida, si se puede llamar así. Prefiero como la alegoría camuflajeada, pero no es que solamente los varones gays lo hagan o los varones en general, sino que muchas personas a lo mejor pueden tener este tipo de prácticas, el ir a un río, el ir a un espacio que puede ser un tanto clandestino y que ese lugar se resignifique como un lugar para poder tener un encuentro sexual con un alguien. Reitero, de manera específica, el crossing sí puede ser entendido como la práctica sexual entre varones en un espacio público, semipúblico o privado, que se da al margen de la clandestinidad, al margen de la secretía y sobre todo como en esta situación de esperar que no se enteren los otros, y esos otros generalmente pues tiene que ver con la heteronorma, tiene que ver con el tabú, tiene que ver con toda una moral que precisamente construye y también hace que nos acerquemos a estos espacios de forma pues muy extraña básicamente, porque muchas veces el acercarnos aquí tiene que ver con explorar, con el que alguien me dijo, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con serendipias. El encontrar o el posibilitar un espacio de crossing muchas veces tiene que ver con que se dio y con que la oportunidad tal vez surgió en ese momento. Sí, fíjate que me quedaba pensando justo, ahora que estás platicando algunas cosas, me gustaría ir abordando algunas cuestiones. En primera, creo que sería importante reflexionar cómo hemos llegado o cómo históricamente hemos construido las nociones y las prácticas de la sexualidad a tal grado que pensamos que la sexualidad está asociada con ciertos espacios, como por ejemplo una práctica que se da entre dos personas, que se da en una habitación y que se da en una cama. Hablar de sexo en público, ¿de qué nos hace hablar precisamente de toda esta cuestión de la sexualidad ligada con lo privado, lo íntimo? Claro, claro. Me encanta porque justo una de las principales nociones que podemos tener con la sexualidad tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con que es un acto como muy aislado y aparte no solamente desde la heteronorma, sino con fines procreativos, en un momento específico. Pensar la sexualidad en un margen de placer, en un margen de experimentación, en un margen incluso también pues de conocer algo distinto, nos resulta como contrastante porque justo entra toda esta discusión en torno a, no, es que eres una persona precoz en el caso de los jóvenes y a las personas mayores les van a decir tal vez que es una persona enferma porque se patologiza este tipo de prácticas que se dan en el margen de lo público. Realmente creo que de los grandes quiebres que tienen con el crossing es que es algo que estaba destinado a ser privado y se lleva al campo de lo público. Puede tener muchos asegúnes, pero creo que una de las grandes condicionantes que permiten en específico el crossing tiene que ver
no solamente con una homofobia que existe por parte de los pares, sino también con encontrar espacios no enunciados. Es decir, existen muchos espacios para encuentros sexuales, llámese un spa, llámese algún lugar condicionado para tal. Sin embargo, la búsqueda de estos no lugares o lugares que no se nombran como tal, como de ambiente, sino que son más bien un lugar en donde se construye toda una atmósfera afectiva, si se puede nombrar así, es bien curioso porque justo un parque puede dejar de ser un parque para ser un lugar de ligue, o unos baños en una universidad pueden dejar de ser unos baños para convertirse en otra cosa. Lo que nos orilla a acercarnos ahí, las decisiones realmente pueden ser múltiples, pero una constante es este juego de la secretía. La secretía a veces por la emoción, que algunos de las personas con las que estuve dialogando me dicen, es la adrenalina, y puede claro que ser la adrenalina, pero en algunos otros casos también era el hecho de mantener en secreto esa práctica sexual, esas ganas de tener algo, un contacto con otro varón en este caso, y que justo en un no lugar como un baño puede pasar desapercibido, porque entras al baño, sucede algún tipo de encuentro, te lavas las manos y después no hay ni siquiera básicamente un diálogo. Eso le aterra a las personas porque entonces se piensa en la frivolidad. Sin embargo, justo lo que condiciona a veces este tipo de prácticas es esa situación, no diría de no involucrarte, porque siempre hay un involucramiento de por medio, sin embargo, de tener las reglas tal vez un poco claras, no es que no se liguen estos espacios, pero en la mayoría de las situaciones se busca esta situación ajena, se busca el poder decir, oh, claro, si nos vemos en la calle, vamos a seguir siendo compas, porque aunque parezca que no, al menos donde yo conduzco este espacio, sí hay una homofobia muy presente a nivel de que se pide un estándar quo que es la masculinidad. Entonces, pese a que el crossing tiene todos estos escaparates de posibilidades de reivindicaciones y de disidencia, también hay un umbral de mucha violencia al pedir que los sujetos que ahí transitan sean masculinos. ¿Por qué? Porque justo también se piensa en resguardar esta figura de cómo tendrían encuentros los varones, de cómo tendrían encuentros entre hombres, y entonces resulta gracioso que cuando pasa, o no gracioso, resulta más bien aterrador, que cuando pasa un cuerpo afeminado, como que se detiene toda la dinámica, y de momento hay hasta agresiones por parte de los otros varones masculinos. Para mí el crossing tiene todas estas vértices, porque puede ser justo toda la resignificación de lo que implica el sexo en un espacio público y al mismo tiempo tiene un montón de aristas que pueden seguir siendo violentas, que pueden seguir siendo heteropatriarcales. Sí, me llama la atención por un lado el tema de la patologización y también el tema de la criminalización de la práctica sexual en espacios que histórica y culturalmente no están habilitados para, ¿no? Si bien sabemos que todas las personas podemos y hemos tenido prácticas sexuales más allá de una cama, más allá de una alcoba, parece que es eso, ¿no? Son prácticas que se mantienen como en la adrenalina, en el silencio, en el te cuento, pero mira lo que hice, ¿no? Y en primer lugar me llama precisamente la atención que podríamos decir que en un primer momento, quizás eso es también parte de nuestra conversación, sea una práctica que se ha asociado con hombres gays. Sí. Y cómo es que precisamente se llega a este tema, cómo llegas a este tema, cuáles son las preguntas, ¿no?, antropológicas que surgen. Claro, claro. Justo creo que la dimensión de situarlo solamente entre hombres gays resulta recorto, porque al estar indagando, más bien, y aunque tampoco me gusta la categoría, es hombres que tienen sexo con hombres, porque hay una heterogeneidad de identidades que se identifican y se suscriben ahí. Sujetos bisexuales, varones gays, varones que se van a asumir como héteros y que te van a dar toda una narrativa, y no es que se asuman que son héteros, pero que justo estos no lugares permiten eso. La primera discusión que trato de plantear en esta situación sobre el crossing tiene que ver con el lugar, cómo ciertos espacios se transforman en eso otro. Además, cómo justo a nivel de las vigilancias, a nivel de, aunque es un espacio público, sigue habiendo un sujeto vigilante, que
la policía, son los diferentes, inclusive las mismas personas que pueden estar ahí en un espacio, llámese parque, van a estar fungiendo también como estos vigilantes y de la buena moral. Seguramente, si van a algún baño de alguna plaza grande, hay muchos lugares donde ponen hasta este tipo de letreros, donde si encontramos a una persona haciendo mal uso de las instalaciones, será designado a las autoridades. Seguramente ese lugar en algún momento albergaba algún tipo de práctica de crossing. Y gran parte de los centros comerciales buscan una y mil maneras de poder evitar esto, porque justo no se piensa hacer público, pero al mismo tiempo no quieres que siga sucediendo. Quieres de alguna manera pues tapar el sol con un dedo, cuando al final de cuentas las personas se adaptan mucho a estas nuevas indumentarias. Otra de las narrativas que abordo con el crossing tiene que ver justo con la identidad, cómo la masculinidad sí se vuelve como un eje circundante a nivel de lo que permite la práctica. Cuando platico con otros colegas de Ciudad de México, que aparte Ciudad de México es una panacea en términos del crossing, sí me dicen, bueno, pero es que lo que pasa en Puebla no sucede en México, y sí lo asumo, porque México también es una metrópoli llena de personas de un montón de lados, y no es que Puebla no tenga estas convergencias, pero todavía está muy presente la figura de vigilancia por parte de los policías, la figura moralina por parte de la sociedad, lo que involucra que estas prácticas sí se lleven aún en más secretía. La nocturnidad generalmente es el cobijo de estas dinámicas, pero no necesariamente tiene que ser la noche. Tiene que haber solamente un momento adecuado para que pueda darse la oportunidad de ligar con alguien, si se puede llamar así. Las últimas preguntas que me hago sobre el tema tienen que ver con la violencia, porque en un principio creo que lo vi justo como esta posibilidad disidente, pero creo que si de momento todo lo enunciamos como disidente, se romantiza en muchas situaciones, y si bien sí me parece que hay un montón de situaciones que podemos retomar para hablar precisamente de por qué se sigue patologizando ciertas prácticas, pero al mismo tiempo vale la pena indagar sobre las violencias que se suscriben ahí. Ya hablé un poco sobre esta manera en cual los masculinos sí tratan de hacer como otra vez uso y tomo totalitario del espacio, pero además están las fuerzas públicas de policía, las cuales están muy a sabiendas de lo que ocurre en diferentes parques, en diferentes espacios, y en diferentes momentos y periodos gubernamentales ha existido algo así a modo de redadas, en donde las fuerzas públicas sí entran a vigilar, a amedrentar, a extorsionar y en algunos casos abusar de estos varones. Es otro eje también que a mí me devela muchas cosas, porque justo muchos de estos varones no van a ir a levantar una denuncia por el momento en el que se encontraban. Claro, estaba en un lugar de encuentros sexuales, ¿cómo me van a hacer caso en la fiscalía? ¿Cómo les voy a explicar que me levantaron bajo estas circunstancias? Esas lagunas han sido también para mí, pues esta barrera para decir, claro, no puedo seguir pensando en la disidencia si también están existiendo sí resistencias de por medio, porque estos compas generan estrategias para poder cuidarse entre ellos, aunque no se conozcan, aunque no se hablen. Hay un lenguaje no verbal, digamos a modo de corporal, que se interpreta. Hay varios autores, está Langarita, que justo lo propone como un espacio de paso, un tipo ritual, en donde hay un momento liminal, en donde hay una serie de códigos. Y es que es real. Si de momento les dijera algún lugar en este momento y lo van a ver, la dimensión con la que ahora tienen de información va a hacer que vean distinto el lugar. Y va a hacer que incluso tal vez que piensen que el compa que estaba dando vueltas alrededor no nos quiere robar, sino más bien está viendo que se arma. Me pasa mucho sí, literal, me pasa mucho que justo se piensa como en estos lugares, porque están llenos de varones, como lugares peligrosos, y seguro que sí, no lo dudo, pero cuando le das la vuelta con esta información, como que se leen otros escenarios, y uno dice, claro, ahora todo tiene sentido, pero es esas cosas que están a plena vista de todos, esas situaciones y prácticas, y que a veces solamente hace falta saber desde qué perspectiva mirarlo, para decir, estaba pasando frente de mis ojos. Me quedo pensando en esas dimensiones, ¿no? Como la primera, la cuestión de la disidencia, porque creo que el tema de la disidencia sexual, no solamente vista como una orientación o una identidad, sino también como una práctica, implica trastocar lo que históricamente hemos naturalizado, ¿no? Que es precisamente el sexo y la práctica sexual situada en un espacio en concreto, ¿no? Anclada en lo íntimo, lo privado, ¿no? En pareja. Y bueno, que precisamente el sexo en público lo que trae en sí es esta idea incluso
de que hay códigos o normatividades que te dicen que no. A lo que me lleva precisamente a hablar de temas de violencia, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando te encuentran teniendo sexo oral, cuando te encuentran con el pantalón debajo? ¿Qué pasa cuando te encuentran en una situación que compromete precisamente el ejercicio de la sexualidad en un parque, en un cine, en la universidad? O sea, ¿qué es lo que hace la policía? ¿Qué es lo que hacen las personas? Eso es una pregunta, bueno, son como preguntas que te hago, porque eso me lleva al tercero, que es precisamente el tema. Me parece que ahora que te estaba escuchando decía, claro, es que no hemos tampoco puesto la atención y el foco ahí cuando uno habla de violencias sexuales, entre las cuales tienen que ver con el tema de la revictimización. Es decir, ¿cómo voy a decir que este policía me encontró haciendo esto y además abusó de mí cuando yo me puse en esa situación, que es un símil a lo que pasa con mujeres cuando las acosan o las violan y lo primero que les preguntan es cómo ibas vestida, o por qué ibas por esa calle, o por qué tan tarde, o por qué tan sola? Me gustaría que nos comentaras también algo al respecto. Como escenario más reciente para dimensionar la fuerza y la dimensión homófoba que tienen muchas de estas figuras policíacas, tenemos el caso más reciente de este colega que falleció a mano de los policías en Yucatán. Y aunque puedan decir, bueno, eso es Yucatán, Dave, no es Puebla, bueno, esas mismas dinámicas se perpetran básicamente en cualquier estado. ¿Qué sucede en Puebla específicamente? Sean policías del estado, del municipio, o sean las fuerzas de seguridad de la misma universidad, hay una confrontación muy básica que tiene que ver con criminalizarte desde la homofobia. Andabas y utilizan alguna agresión que tenga que ver con homofobia. Andabas haciendo esto y eres esto y un hijo de esto. De verdad me resulta sorprendente que en las narrativas que he tenido con estos colegas, que yo mismo he atravesado, hay un factor común y es eso, evidenciar que eres un sujeto enfermo, que eres un sujeto desviado, si se puede llamar así. Uno asume claramente que no lo es, pero toda la dinámica de insulto va en ese sentido de inferiorizar al sujeto. Tristemente lo he visto también en algunos momentos, en ciertas universidades, en varias universidades, en el espacio público aún más. ¿Cómo actúa la gente? Si es en un espacio de crossing, y si de momento alguien, pues literal, es encontrado, es cachado, la mayoría se recluye. No hay una manera específica en la que se puedan proteger unos sobre otros. Cuando me ha tocado también agresiones o actos homófobos en instituciones públicas de educación, lo mismo, como que las personas tratamos de evitar problemas y volteamos a otro lado. Eso se me hace nefasto, porque justo existe esta revictimización de por medio. Es muy difícil encontrar estas personas que puedan a lo mejor darte soporte, pero sobre todo en un escenario en donde puedes estar en lo clandestino, en la noche, y de momento no tienes ni a quién acercarte. Estoy seguro, por cuenta propia y por lo que también he tenido como narrativas de estos colegas que han colaborado compartiéndome sus experiencias, que da miedo. O sea, que ese viaje que te hace la policía, justo diciéndote y recordándote qué estabas haciendo, termina por ser algo que te calcome emocionalmente, algo que no puedes acercarte a una fuerza de seguridad, algo que definitivamente tampoco puedes contárselo a tus padres, porque si de momento eres menor de edad, y eso está aún peor, porque muchos de estos espacios de crossing también funcionan como un escaparate para experimentar de varones que no tienen un lugar seguro para experimentar. Otros también me decían, pues yo vivo con mi familia extensa, somos 6, 7 en mi casa, y este es un lugar práctico para mí. Los lugares son muchas cosas. Los lugares en ese sentido sí podría decir que el espacio de crossing se vuelve un refugio no seguro, tristemente, pero se vuelve un lugar en donde puedes explorar, donde puedes ligar seguramente con alguien. Tristemente existen todas estas figuras de violencia, principalmente por parte del Estado, ahí sí recalcaría, porque sí hay una insistencia en sanificar. Cuando se hace una restauración en específico a un parque, el discurso que ocupa el edil en turno es que queremos mejorar la apariencia de nuestros parques y fomentar el turismo para evitar malas prácticas. Mucho con la alegoría de los robos y no me niego de la criminalidad que existe.
Sin embargo, sí parece como muy insistente el pensar eso, que poner muchas luminarias iban a evitar esto. Sucede que no, que sigue sucediendo en ese parque, solo ahora se evitan las luminarias. Pero sigue existiendo esta persecución por parte de las fuerzas pues de vigilancia. Sin embargo, es bien curioso porque los vatos no dejan de asistir ahí. Los colegas varones que van a estos lugares saben a qué se exponen y a sabiendas de ello dicen, prefiero seguir experimentando, prefiero seguir conociendo a asistir a otro tipo de lugares. De verdad, de momento pareciera como un sinsentido, pero cuando uno se sienta y escucha más como contextos y razones, pues comprende, porque estos lugares se vuelven lugares de posibilidades. Tan solo CEU es un lugar muy curioso, somos muchos jóvenes viviendo la universidad, atravesando la universidad, resignificando, porque sí lo hacemos, podemos volver unas palapas en un lugar de tianguis y vender muchas cosas. Lo mismo pasa con la sexualidad, porque la sexualidad es humana y la sexualidad muchas veces también tiene que ver con estas alianzas que podemos generar y de verdad, ojalá no existiera, y no es que estoy pensando en la panacea de un lugar orgiástico, pero que no existieran estos modos de criminalización que justo llegan a ese sesgo de victimizarte. Si el acercamiento fuera de otra manera y te dijeran, joven, tápese, tal vez sería distinto, pero generalmente el confrontar estas acciones son desde la violencia. Sí, pienso que sobre todo eso, ¿no? O sea, el tema de criminalizar las prácticas, que no necesariamente tiene que ver con una cuestión jurídica, sino también con muchas cuestiones morales, implica, por ejemplo, no sé, la manera en la que se evalúa encontrar una pareja gay o una pareja hetero, una pareja de mujeres, dependiendo de la edad, dependiendo si es tu auto, dependiendo si es en el parque, dependiendo si es en el baño del complejo cultural universitario, ¿no? O sea, como que pienso eso, o sea, cómo se evalúan en relación con estos ejes de diferenciación, por un lado, y por otro, digo, asumiendo un posicionamiento prosexo que precisamente tiene que ver con el tema de justicia erótica, en donde se articula el derecho a ampliar el goce, el placer, el deseo, al mismo tiempo que intenta uno disminuir el tema del riesgo, el tema de la violencia y el abuso. ¿Tú qué podrías o cómo podríamos precisamente colocar en la escena una cuestión que no nos interesa patologizar, porque parece que estas prácticas invitan a que muchas personas patologicen la promiscuidad, por ejemplo, y la otra es la cuestión de la criminalización, porque a veces hay jóvenes, y asumo que también adultos, que siguen pensando que si te encuentran haciendo estas cosas en la vía pública, son faltas a la moral. ¿Qué es eso de las faltas a la moral? Porque además ya está como en desuso. Pero, o sea, está en desuso, pero hay una cuestión social, coloquial, que la sigue poniendo, que la posibilita. ¿Qué recomendaciones harías para tener un crossing seguro? O sea, bueno, ¿qué nos dirías? Empiezo por las primeras intrigas indagatorias. Es bien curioso porque sí hay un eje bien moral. Entre varones gay, sí hay una diferenciación, y eso sí es específicamente entre varones gay. Una diferenciación marcada en que si lo conocí en las prácticas de crossing, seguro no es una persona que pueda ser fiel, moral, porque hasta eso también seguimos como siendo insistentes en que sí me gusta, pero si te conocí aquí, no confío en ti. Eso se me hace terrible, nefasto. Dos, en algún momento la Facultad de Ingeniería Química tenía un stand por parte del sector salud que era un dispensario de condones. Firmabas un papelito, desapareció, no sé por qué, pero creo que nada nos cuesta como una universidad pública pensar en la posibilidad de poner dispensarios en los sanitarios. O sea, yo sé que de momento puede sonar, ¿para qué? Pues para qué las prácticas suceden, y si de momento nos hacemos oídos sordos, es ser muy ingenuos tal vez, o muy ajenos a lo que está pasando. Creo que lo que sucede con el crossing es que no queremos ver porque nos incomoda, y deberíamos preguntarnos, ¿por qué nos incomoda la sexualidad? ¿Nuestra propia sexualidad nos incomoda? A veces sí. Hay ocasiones donde poder hablar abiertamente de algo que me incomoda o de una práctica que tengo con mi pareja o mis parejas y no me está gustando, cuesta mucho. Creo que justo al margen del crossing, ambiguamente, aunque no hay diálogo, lo padre es que siempre hay consentimiento.
O sea, ya sea con un lenguaje corporal o no, pero lo que está sucediendo es bajo un conocimiento pleno. Parece irrisorio, pero a veces en la privacidad de una cama no hay consentimiento, porque se asume que las prácticas son de cierta manera y tienen que ser arriba, abajo, volteado, etc. Y por último, ¿cómo pensar en un crossing seguro? Si van a ir en un lugar de noche, de preferencia no cargar muchas cositas, no sé, no andar con audífonos es como básico. Sé que suena tal vez hasta similar para andar en el Metrobús, pero pensemos en eso. Si vamos a ir en el Metrobús y va a ser una hora a lo mejor inconveniente, pues llevar lo mínimo, las llaves, el pasaje. Para estar con las personas, pues también estar muy atentos. Yo me ponía literal en un lugar como que me permitiera ver hacia todas las calles, como un punto seguro. Con los policías uno puede apelar, uno puede decir, puedo decir tristemente que no conviene mucho poner resistencia y generalmente te dejan ir después de muchos insultos, pero si ellos consideran en ese momento que te estás poniendo pesado, actúan de manera ilegal, actúan de manera violenta. Es importante tener un contacto de emergencia y eso yo creo que en Puebla y en general es como algo vital, alguien que nos vaya a contestar pronto. Me pasó en alguna ocasión en un escenario así que la persona en la que yo confiaba no me contestaba y al final me contestó alguien más y agradezco mucho que me contestaron. Sí es, no podría decir de alto riesgo, pero sí hay que tener como ciertas situaciones de prevención en estos escenarios. Hay que saber también que no está mal, que no, porque de momento viene toda esta carga moralina en donde uno se enjuicia y después dice, no, pero ¿por qué lo hice? Claro que no, estamos disfrutando, estamos aprendiendo y la ciudad, y no solo la ciudad, muchos espacios tienen este tipo de dinámicas, solo que somos tan mochos que no la hablamos. Pero si todos la habláramos, tal vez un poquito le bajaríamos al tabú para que ver que todo eso de lo que nos asustamos, pues también es todo eso de lo que somos parte en muchas ocasiones. Pues nada, Dave, muchas gracias por haber asistido el día de hoy con nosotras, nosotros y nosotros precisamente a poder llevar a cabo precisamente una conversación que es eso, un tema que está a debate, un tema que puede generar posicionamientos encontrados. Sí. Y creemos que es importante colocarlo en la escena porque tiene que ver también con una responsabilidad social universitaria en relación con ¿qué? Con la educación sexual integral, ¿no? Y bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV BUAP. Agradecemos la participación de David y les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE y sus redes sociales. Así que, bueno, pues no queda más que despedirnos y darte las gracias, Dave, por estar este día aquí en este programa. Finalmente hemos llegado al final y, bueno, hasta luego.